¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno con una de las herramientas más poderosas y, la verdad, más útiles del cálculo, la regla de la cadena. Es la clave para derivar esas funciones que, cuando las ves por primera vez, parecen imposibles. Vamos a ver que no lo son. Para entenderla bien, esta va a ser nuestra ruta. Primero vamos a ver por qué las reglas que ya conocemos a veces se quedan cortas. Después presentamos a la estrella de hoy, la regla de la cadena. Veremos cómo funciona, por qué es tan importante y cerramos con lo que viene después. Bueno, arranquemos por una realidad del cálculo. Las herramientas básicas que aprendemos para derivar son geniales, pero tienen su límite. Llega un punto en el que nos enfrentamos a problemas donde simplemente no son suficientes. A ver, una función como esta es pan-comida, ¿verdad? Con la regla de la potencia, la de la suma, la resolvemos casi sin pensar. El resultado, claro, es 10x. Hasta aquí todo perfecto y sin problemas. El verdadero reto, donde la cosa se pone interesante, es cuando la estructura de la función empieza a complicarse. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con algo un poquito más intimidante? Miren esta función, un polinomio elevado a la potencia 60. ¿En serio nos pondríamos a multiplicar ese paréntesis por sí mismo 60 veces? Sería una locura, un trabajo larguísimo, tedioso, y lo más seguro es que nos equivocaríamos en el camino. Claramente necesitamos una estrategia mejor. Y esa estrategia, esa herramienta elegante y eficiente, es justamente la regla de la cadena. Está diseñada para atacar este tipo de funciones complejas o compuestas, sin sufrir en el intento. En pocas palabras, la regla de la cadena es lo que nos permite derivar funciones que están adentro de otras funciones. Piensen en esas muñecas rusas, las matrioshkas, una dentro de otra. Bueno, esta regla nos ayuda a desarmarlas matemáticamente. Muy bien, suena increíble, pero ¿cómo funciona exactamente? ¿Cuál es la lógica que hay detrás? Vamos a desglosarla para entender de verdad qué es lo que estamos haciendo. Para entender la intuición, pensemos por un momento en las derivadas como si fueran tasas de cambio. Esta analogía es perfecta. Si la velocidad de uno depende de la velocidad de otro, para encontrar la relación entre el primero y el último, simplemente multiplicamos esas tasas. Bueno, la regla de la cadena se basa en este mismo principio. Y esa idea tan simple nos lleva directo a la definición formal. La fórmula puede parecer un poco abstracta al principio, pero dice exactamente lo que vimos en la analogía. Miren, derivamos la función de afuera, pero respetando lo que tiene adentro, y luego multiplicamos eso por la derivada de la función de adentro. A mí me gusta mucho la notación de Leibniz porque lo hace todo más visual. Fíjense cómo parece que los du se cancelaran, aunque sabemos que no es una fracción real, es una ayuda visual increíble para recordar que estamos conectando y multiplicando estas tasas de cambio. Entonces, el proceso se puede resumir en una receta de 5 pasos súper clara. Primero, identificamos la función de afuera y la de adentro. Luego, derivamos cada una por su lado. Y al final, como en la analogía, multiplicamos los resultados. Es un método que siempre funciona. Volvamos a nuestro ejemplo del inicio, el que parecía imposible. Lo primero es separar las capas. La función externa es claramente algo elevado a la 60. A ese algo lo llamamos u. Y la función interna, pues, es ese algo, el polinomio 2x² menos 4x más 1. Ahora solo aplicamos los últimos pasos de la receta. La derivada de u a la 60 es 60u a la 59. La derivada del polinomio de adentro es 4x menos 4. Multiplicamos ambos resultados, volvemos a poner el polinomio en lugar de la u y ¡listo! Ya está. Resolvimos un problema complicadísimo de forma súper limpia. Y aquí va un consejo muy práctico. Cuando evaluamos una función compuesta, seguimos un orden. Lo último que hacemos es la operación de afuera. Bueno, para derivar es al revés. Empezamos por derivar esa función de afuera. Si lo último que se hace es elevar a una potencia, empezamos con la regla de la potencia. Si es un seno, con la regla del seno. Ya vimos cómo funciona, pero ahora hablemos de por qué la regla de la cadena es mucho más que un simple truco. En realidad, es una llave que nos abre la puerta a un universo de funciones que antes no podíamos tocar. Y su alcance es gigante.
Sin la regla de la cadena, no podríamos derivar algo tan común como el seno de 2x, ni un montón de funciones exponenciales y logarítmicas más complejas. Incluso es la base para entender temas más avanzados como la derivación implícita. Es una pieza absolutamente clave en el rompecabezas del cálculo. Muy bien, hemos cubierto bastante terreno, desde el por qué la necesitamos hasta el cómo se usa. Ahora, para ir cerrando, miremos un poquito hacia adelante. El objetivo principal aquí ha sido construir una base conceptual sólida, que se entienda bien qué es la regla de la cadena y, sobre todo, por qué es tan necesaria. Con esta base teórica, estamos en una posición excelente para pasar a la acción. El siguiente paso lógico, por supuesto, es la práctica. Hacer ejercicios hasta que este proceso se vuelva casi automático. Eso es algo que abordaremos más adelante. La verdadera pregunta ahora es, con esta nueva y poderosa herramienta en el bolsillo, ¿qué problemas de cálculo nos animaremos a resolver?